pasos agigantados desde el inicio de la crisis y que podría rondar los 150.000. Aunque se modera el crecimiento de los embargos, el deterioro del mercado laboral podría dejarse en casa cerca de 80.000 familias. La especulativa de la muerte de unos ancianos. Si el anciano referido vive más de lo estipulado, gana el banco. Si muere antes, gana el inversor. Pero pongámosle nombre y voz. Tampoco lo han rechazado los simpáticos inversores que han apostado ya un total de 200 millones sobre la vida de los ancianos. Cada año se destruyen 13 millones de hectáreas de masa forestal y la Tierra necesitaría de 1 año y medio para regenerar los recursos renovables utilizados tan solo, por ejemplo, en el año 2007. Y por tanto, en el 2030 harían falta 2 planetas como el que tenemos para satisfacer nuestra actual voracidad. Es decir, el poder político está doblegándose ante ese poder financiero. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que no estamos ante una crisis, sino ante una mutación del sistema socioeconómico vigente. Las aguas no van a volver nunca a su cauce y las cosas no van a volver como han sido. Tus metas son las nuestras. Hacen tu vida más fácil, ilusionante y verdadera. Consúltanos. Nuestros maestros en artes adivinatorias te aconsejan. Llámanos al 806. Además, denuncia fraude en la seguridad social, jornadas a destajo y mínimos salarios. FM, música non-stop. Este es el sonido del último bombardeo que pudieron grabar anoche activistas. ¡Equipo de leyenda! ¿Qué es esto? En el curso de los siglos que nos han precedido, jamás la psicología había caído a un nivel tan bajo como actualmente se encuentra. La psicología revolucionaria que enseña el movimiento gnóstico es radicalmente diferente a todo cuanto antes se conoció con el nombre de psicología. La psicología de estos tiempos modernos ha perdido lamentablemente su sentido de ser y todo contacto directo con su verdadero origen y significado, de tal forma que no solamente se hace imposible definir qué es la psicología, sino además se desconocen verdaderamente las materias fundamentales que estudia. Y eso, a pesar de que nunca en la historia ha habido tantas teorías psicológicas ni tantos escritos psicológicos. Quienes suponen equivocadamente que la psicología es una ciencia contemporánea están realmente confundidos, porque la psicología es una ciencia antiquísima, lamentablemente olvidada, que tiene su origen en las viejas escuelas de los misterios arcaicos. ¿Cómo definir la psicología? Resulta difícil definirla porque, a excepción de en esta época contemporánea, la psicología jamás existió bajo su propio nombre. Por tales o cuales motivos, siempre fue sospechosa de tendencias subversivas de carácter político o religioso, y por ello se vio en la necesidad de disfrazarse con múltiples ropajes. Desde los antiguos tiempos, en los distintos escenarios del teatro de la vida, la psicología representó siempre su papel, disfrazada inteligentemente con el ropaje de la filosofía. A orillas del Ganges, en la India sagrada de los Vedas, existen formas de yoga que en el fondo vienen a ser pura psicología experimental, de altos vuelos. Las 7 yogas han sido descritas siempre como métodos, procedimientos o sistemas filosóficos. En el mundo árabe, las sagradas enseñanzas de los sufís, en parte metafísicas, en parte religiosas, son realmente de orden totalmente psicológico. En la vieja Europa, podrida hasta el tuétano de los huesos con tantas guerras, prejuicios raciales, religiosos, políticos, etc., todavía hasta finales del siglo pasado, la psicología se disfrazó con el traje de la filosofía para poder pasar desapercibida. La filosofía, a pesar de todas sus divisiones y subdivisiones,
como son la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, etc., es, fuera de toda duda, en sí misma, autorreflexión evidente, cognición mística del ser, funcionalismo cognoscitivo de la conciencia despierta. Es pura psicología. El error de muchas escuelas filosóficas consiste en haber considerado a la psicología como algo inferior a la filosofía, como algo relacionado únicamente con los aspectos más bajos y hasta triviales de la naturaleza humana. Un estudio comparativo de religiones nos permite llegar a la conclusión lógica de que la ciencia de la psicología siempre estuvo asociada en forma muy íntima a todos los principios religiosos. En la literatura sagrada más ortodoxa de diversos países y diferentes épocas, existen maravillosos tesoros de la ciencia psicológica. Investigaciones de fondo en el terreno del gnosticismo nos permiten hallar esa maravillosa compilación de diversos autores gnósticos, que viene de los primeros tiempos del cristianismo y que se conoce bajo el título de Filocalia, amor a la sabiduría, usada todavía en nuestros días en la Iglesia oriental, especialmente para instrucción de los monjes. Fuera de toda duda y sin el más mínimo temor a caer en engaños, podemos afirmar enfáticamente que la Filocalia es esencialmente pura psicología experimental. En las antiguas escuelas de misterios de Grecia, Egipto, Roma, India, Persia, México, Perú, Asiria, Caldea, etcétera, 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 la psicología siempre estuvo ligada a la filosofía, al arte objetivo, a la ciencia y a la religión. En los antiguos tiempos la psicología se ocultaba inteligentemente entre las formas graciosas de las danzarinas sagradas, o entre el enigma de los extraños jeroglíficos o las bellas esculturas, o en la poesía, o en la tragedia, o en los mitos, y hasta en la música deliciosa de los templos. Antes de que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión se separaran para virar independientemente, la psicología reinó soberana en todas las antiquísimas escuelas de misterios. Cuando los colegios iniciáticos se cerraron debido al Kali Yuga o Edad Negra en que todavía estamos, la psicología sobrevivió entre el simbolismo de las diversas escuelas esotéricas y pseudoesotéricas del mundo moderno y muy especialmente entre el esoterismo gnóstico. Como conclusión diremos que profundos análisis e investigaciones nos permiten comprender con toda claridad meridiana que los distintos sistemas y doctrinas psicológicas que existieron en el pasado y que existen en el presente se pueden dividir en dos categorías. Primera, las doctrinas que estudian al hombre tal como ellas lo encuentran, o tal como lo suponen e imaginan que es. La psicología científica moderna pertenece de hecho a esta categoría. Segunda, las doctrinas que estudian al hombre, no ya desde el punto de vista de lo que se supone que es o de lo que parece ser, sino desde el punto de vista de lo que puede llegar a ser, es decir, desde el punto de vista de la revolución de la conciencia. Estas últimas son en verdad las doctrinas originales, las más antiguas, y solo ellas nos permiten comprender los orígenes vivientes de la psicología y su profunda significación. Cuando todos nosotros hayamos comprendido de forma íntegra cuán importante es el estudio del hombre desde el punto de vista de la revolución de la conciencia, entenderemos entonces la definición de psicología.
La psicología es el estudio de los principios, leyes y hechos íntimamente relacionados con la transformación radical y definitiva del individuo. ¿Qué significado tiene esta transformación radical y definitiva del hombre? Ante todo, debemos comprender que las opiniones modernas sobre el origen del hombre y su pasada evolución no pueden ser aceptadas, no resisten un estudio crítico profundo. Muy a pesar de todas las teorías de Darwin, aceptadas como artículo de fe ciega, nada saben los científicos modernos sobre el origen del hombre. Nada les consta, nada han experimentado en forma directa y carecen de pruebas específicas concretas, exactas, sobre la evolución humana. Por el contrario, si tomamos la humanidad histórica, es decir, la de los últimos 10.000 años, hallamos señales inconfundibles de un tipo superior de hombre, incomprensible para la gente moderna, y cuya presencia puede demostrarse por múltiples monumentos de la antigüedad, pirámides, exóticos monolitos, etc., que los hombres actuales serían incapaces de repetir o imitar. En cuanto al hombre prehistórico, a esas extrañas y misteriosas criaturas de aspecto tan parecido al hombre y sin embargo tan distintas, tan diferentes a él, y cuyos huesos se hallan escondidos a veces en yacimientos arcaicos del período glaciar o preglaciar, nada saben los científicos modernos en forma exacta, y hasta podríamos aceptar la muy plausible idea de que esos huesos pertenecen a un ser muy distinto del hombre, desaparecido hace muchísimo tiempo. Aquí debemos enfatizar la importante idea de que al negar la evolución pasada del hombre, tenemos que negarle también cualquier posibilidad de evolución mecánica futura, es decir, una evolución que se operaría por sí sola, de acuerdo con las leyes de la herencia y de la selección, sin esfuerzos conscientes por parte del hombre y sin que éste comprenda siquiera la posibilidad de su evolución. La ciencia gnóstica enseña que el hombre, tal como lo conocemos, no es un ser completo, no es todavía hombre en el sentido cabal del término. Para distinguirlos, en nuestros estudios llamamos animal intelectual o mamífero racional al hombre común y corriente, y hombre con mayúscula al verdadero hombre, el que ha desarrollado en su interior todas las posibilidades y potencialidades latentes en el animal intelectual. El animal intelectual no es un ser completo. La naturaleza lo desarrolla hasta cierto punto y luego lo abandona, dejándolo en completa libertad para proseguir su desarrollo por su propio esfuerzo, o vivir y morir como nació, o aún perder todas sus posibilidades y degenerarse. Debemos comprender que las leyes de la evolución y de la involución son el eje mecánico de toda la naturaleza y nada tienen que ver con la autorrealización íntima del ser. Dentro del animal intelectual existen tremendas posibilidades que pueden desarrollarse o perderse, mas no es una ley el que se desarrollen. La mecánica evolutiva no puede desarrollarlas. El paso del tiempo no puede desenvolverlas. El crecimiento interior del hombre significa el desarrollo de ciertas cualidades y posibilidades internas que habitualmente permanecen en estado embrionario y que no pueden desarrollarse por sí solas. El desarrollo de tales posibilidades latentes solo es posible en condiciones bien definidas, que exige tremendos superesfuerzos muy especiales por parte del hombre mismo y una ayuda eficiente
por parte de aquellos que ya hicieron en el pasado ese trabajo. Por tanto, debemos partir de la idea de que sin esfuerzo no hay revolución interior y sin ayuda es igualmente imposible. Tras lo cual debemos comprender que en el camino del desenvolvimiento psicológico el hombre debe tornarse un ser diferente y debemos estudiar y concebir de qué modo y en qué dirección debe el hombre convertirse en un ser diferente, es decir, qué significa un ser diferente. También debemos comprender que no todos los animales intelectuales pueden desarrollarse y llegar a ser diferentes, es decir, convertirse en hombres verdaderos. Quien quiera desarrollar todas sus posibilidades latentes para convertirse en hombre, debe entrar por el camino de la revolución de la conciencia. El animal intelectual es el grano, la semilla. De esa semilla puede nacer el hombre verdadero. Como hemos dicho, no es una ley que este grano, que esta semilla tan especial pueda desarrollarse. Lo normal, lo natural, es que se pierda. Si el grano no muere, la semilla no germina. Es necesario, pues, que algo muera en el animal intelectual para que nazca el hombre. Haciendo énfasis podemos afirmar que la revolución de la conciencia no solamente es rara en este mundo, sino que cada vez se torna más y más rara. La revolución de la conciencia tiene 3 factores perfectamente definidos. Primero, morir. Segundo, nacer. Tercero, sacrificio por la humanidad. El orden de los factores no altera el producto. Morir es cuestión de ética revolucionaria y disolución del yo psicológico. Nacer es cuestión de transmutación sexual. Este asunto corresponde a la sexología trascendental. Sacrificio por la humanidad es caridad universal consciente. Si nosotros no deseamos la revolución de la conciencia, si no hacemos grandes superesfuerzos para desarrollar esas posibilidades latentes que nos llevan a la autorrealización íntima, es claro que dichas posibilidades no se desarrollarán jamás. Son muy raros los que se autorrealizan, y en ello no existe injusticia alguna. Podría objetársenos: ¿por qué no todos los seres humanos pueden desarrollarse y convertirse en hombres? ¿Por qué tal injusticia? Y la respuesta es muy simple: porque no lo desean. ¿Por qué habría de tener el hombre lo que no desea? La idea esencial es que para convertirse en un ser diferente, el animal intelectual debe desearlo profundamente y durante mucho tiempo. Un deseo pasajero o vago, nacido de una insatisfacción respecto a las condiciones exteriores de la vida, no creará un impulso suficiente. La creación interior del hombre depende de la comprensión que él tenga de lo que puede adquirir y de lo que ha de dar para lograrlo. Si el animal intelectual no lo desea, o no lo desea con bastante intensidad y no realiza los esfuerzos necesarios, no se desarrollará jamás. ¿Por qué habría de tener el hombre lo que no desea?
Si fuese forzado a convertirse en un ser diferente, cuando está satisfecho con lo que es y como está, entonces en ello sí que habría injusticia. Para convertirse en hombre verdadero, se necesita una transformación psicológica, total y definitiva. Pero no todos los seres quieren ese cambio, no lo desean, no lo conocen, y si se les explica no lo entienden, no lo comprenden o no les interesa. ¿Por qué habría de dárseles a la fuerza lo que no quieren? ¿Qué significa ser diferente? Si consideramos todas las informaciones que podemos reunir sobre esta cuestión, hallaremos por doquier la afirmación de que al tornarse un ser diferente, el hombre adquiere numerosas cualidades nuevas y poderes que antes no poseía. Esta afirmación es común a todas las doctrinas que admiten la idea de un crecimiento interior del hombre. Pero a pesar de toda la información de esas doctrinas, pasan los años y los estudiantes no obtienen esas cualidades y poderes, quedando la amarga sensación de que falta algo. Y en realidad, falta un eslabón en todas esas doctrinas. Se han olvidado de algo muy importante que la psicología revolucionaria del movimiento gnóstico trata de aclarar, y es lo siguiente. La verdad es que antes de adquirir el individuo nuevas facultades o nuevos poderes, que ni remotamente conoce y que aún no posee, debe adquirir facultades y poderes que tampoco posee y que equivocadamente cree tener, pero que en realidad no tiene. Es decir, el ser humano se atribuye facultades que cree conocer y que pretende emplear, pero que en realidad ni conoce ni posee. Este es el eslabón faltante, y este es el punto de mayor importancia. Es preciso que el hombre sepa que mientras crea poseer cualidades que no posee, no hará los esfuerzos apropiados para adquirirlas. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Qué facultades el hombre imagina y cree poseer y no posee? Para conocerlas, debemos partir de los conocimientos generales que el hombre tiene de sí mismo. Y al hacerlo, nos hallaremos inmediatamente ante un hecho muy importante. El hombre no se conoce a sí mismo. Sobre los muros invictos del templo de Delfos, en la antigua Grecia, había grabada una frase que decía Noctis autem, que traducida al latín dice Nosce te ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Esta antigua máxima sigue vigente hoy en día. El hombre continúa en el mismo estado de ignorancia con respecto a sí mismo. El hombre sigue sin conocer ni sus límites ni sus posibilidades. Y lo que es más lamentable, ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. El hombre no se conoce a sí mismo, y debido a eso cree poseer una serie de cualidades que no posee, y que debe adquirir si desea convertirse en un hombre verdadero. El hombre no posee voluntad. El hombre no tiene la capacidad de hacer. Todo le sucede. El hombre no posee individualidad en el sentido de unidad interior. No tiene un yo permanente e inmutable. Y lo más importante y la más engañosa de las cualidades que el hombre cree poseer y no tiene es conciencia despierta.
Todas estas cualidades le pueden pertenecer al hombre, pero esto no significa que le pertenezcan ya efectivamente. Para conseguirlas, ante todo el hombre debe saber y comprender que no las posee, y a continuación emprender el trabajo interior para adquirir esas cualidades. La mecanicidad del hombre-máquina. El hombre-máquina, ese pobre animal intelectual que se califica equivocadamente de hombre, ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina necesita a veces de largos años de estudio y aprendizaje. Pero en cuanto se trata de sí mismo, se olvida totalmente de este hecho, aunque él mismo sea una máquina más complicada que todas las que ha inventado. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo. Lo más grave es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. ¿Qué quiere decir que el hombre es una máquina? Quiere decir que no tiene libertad de movimientos, que no tiene movimientos independientes ni interior ni exteriormente, que es una máquina que funciona y es puesta en movimiento por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas interiores extrañas y difíciles. El animal intelectual es un pobre títere parlante con memoria de recuerdos de experiencias pasadas y cierto potencial de vitalidad. Es un autómata que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en realidad de verdad nada puede hacer. Debemos comprender que el hombre nada puede hacer, pero él se atribuye la capacidad de hacer. En realidad, todo lo que cree hacer le sucede. Lamentablemente, no hay en nuestro idioma verbos impersonales que puedan aplicarse a los actos humanos. Debemos, pues, continuar diciendo que el hombre hace, piensa, lee, escribe, ama, detesta, emprende guerras, combate, etc., cuando en realidad todo eso sucede. El hombre no puede hablar ni moverse como quiere. Es una marioneta tirada aquí y allá por hilos invisibles.
Imaginad por un momento un muñeco mecánico, automático, controlado por un complejo mecanismo inalámbrico. Imaginad que ese muñeco tiene vida, se enamora, habla, camina, desea, hace guerras, etc. Imaginad que ese muñeco puede cambiar de dueños a cada momento. Debéis imaginar que cada dueño es una persona distinta, que tiene su propio criterio, su propia forma de divertirse, sentir, vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Un dueño cualquiera, queriendo conseguir dinero, apretará ciertos botones y entonces el muñeco se dedicará a los negocios. Otro dueño, media hora después o varias horas después, tendrá una idea diferente y pondrá a su muñeco a bailar y a reír. Un tercero lo pondrá a pelear. Un cuarto lo hará enamorar de una mujer. Un quinto lo hará enamorarse de otra y dejar a la anterior. Un sexto lo hará pelearse con un vecino y crearse un problema de policía. Y un séptimo le hará cambiar de domicilio. Realmente, el muñeco mecánico de nuestro ejemplo no ha hecho nada, pero él cree que sí ha hecho. Él tiene la ilusión de que hace, cuando en realidad, de verdad todo le ha sucedido. Nada ha hecho por sí mismo, porque no tiene individualidad psicológica. Fuera de toda duda, todo ha sucedido como cuando llueve, truena o calienta el sol, pero el pobre muñeco cree que hace. Tiene la tonta ilusión de que todo lo ha hecho cuando en realidad él nada ha hecho. Son sus respectivos dueños los que se han divertido con el pobre muñeco mecánico. Así es el pobre animal intelectual, un muñeco mecánico como el de nuestro ejemplo ilustrativo. Cree que hace cuando en realidad nada hace. Es un títere de carne y hueso controlado por legión de entidades energéticas sutiles, que en su conjunto constituyen eso que se llama ego o yo pluralizado. El Evangelio cristiano califica a todas esas entidades de demonios y su verdadero nombre es legión. En Marcos capítulo 5 se cita la curación del endemoniado de Gerasa. En el versículo 9, cuando Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre?, el endemoniado contestó, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Si decimos que el yo es legión de demonios que controlan la máquina humana, no estamos exagerando, así es. Quien de verdad quiera dejar de ser un simple muñeco mecánico, tiene que empezar por admitir y comprender su propia mecanicidad. Aquel que no quiere comprender ni aceptar su propia mecanicidad, aquel que no quiere entender correctamente este hecho, ya no puede cambiar. El animal intelectual es una máquina, pero una máquina muy especial. Si esta máquina llega a comprender que es máquina, si es bien conducida y si las circunstancias lo permiten, puede dejar de ser máquina y convertirse en hombre. El hombre máquina no tiene individualidad alguna, no posee el ser, y solo el ser verdadero tiene el poder de hacer. Solo el ser puede darnos verdadera individualidad. Solo el ser nos convierte en hombres verdaderos. La pluralidad del yo.
Para dejar de ser máquinas, ante todo el hombre debe saber que él no es uno, sino que es muchos. Es urgente empezar por comprender a fondo, y en todos los niveles de la mente, que no tenemos individualidad verdadera, que no poseemos un centro permanente de conciencia, que en un momento determinado somos una persona y en otro otra. Todo depende de la entidad que controle la situación en cualquier instante. Aquello que origina en el hombre la ilusión de su unidad es, por una parte, la sensación que tiene de su cuerpo físico. Por otra parte, su nombre y apellidos, que en general nunca cambian. Y por último, la memoria y cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación o adquiridos por simple imitación. Al tener siempre las mismas sensaciones físicas, al oírse llamar siempre con el mismo nombre y al hallar en sí los hábitos e inclinaciones que siempre ha conocido, se imagina y cree permanecer siempre el mismo. El hombre no podrá dejar de ser máquina, no podrá cambiar, no podrá adquirir el ser individual verdadero y convertirse en hombre legítimo mientras no tenga el valor de eliminar mediante la comprensión de fondo y en orden sucesivo a cada una de esas entidades metafísicas que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo, mí mismo. Debemos saber que cada idea, cada vicio, cada pasión, cada afecto, cada odio, cada deseo, etc., tiene su correspondiente entidad psicológica. Y el conjunto de todas esas entidades es el yo pluralizado de la psicología revolucionaria. Todas esas entidades metafísicas, todos esos yoes que en su conjunto constituyen el ego, no tienen verdadera ligación entre sí, no están coordinados en modo alguno. Cada una de esas entidades depende totalmente de las circunstancias exteriores, impresiones, sucesos, acontecimientos, etc. Tal yo sigue automáticamente a tal otro, y algunos aparecen siempre acompañados de otros, pero no hay en ello orden ni sistema. Por la pantalla de la mente van pasando en continua procesión las distintas entidades que en su conjunto constituyen el ego. Estas se asocian, se disocian, forman ciertos grupos especiales de acuerdo con sus afinidades, riñen entre sí, discuten, se desconocen, etc. Cada uno de esos yoes no representa en un momento dado más que una ínfima parte de nuestras funciones, pero cada uno de ellos cree representar el todo. Cada pequeño yo cree ser el todo, el ego total, y ni remotamente sospecha que él es tan solo una ínfima parte. Cuando un hombre dice yo, se tiene la impresión de que habla de él su totalidad, pero en realidad, hasta cuando cree que es así, no es sino un pensamiento pasajero, un humor pasajero o un deseo pasajero. Una hora después, puede haberlo olvidado completamente y expresar con la misma convicción una opinión, un punto de vista o de interés completamente opuesto. Lo peor es que el hombre no recuerda tal cosa. En la mayoría de los casos da crédito al último yo que ha hablado mientras éste dura, es decir, mientras un nuevo yo, a veces sin relación alguna con el precedente, no ha expresado todavía con más fuerza su opinión o su deseo. La entidad que hoy jura amor eterno a una mujer es desplazada más tarde por otra entidad que nada tiene que ver con tal juramento, y entonces el castillo de naipes se va al suelo y viene la decepción. La entidad que hoy jura fidelidad a una causa es desplazada mañana por otra entidad que nada tiene que ver con tal causa, y entonces el sujeto se retira.
es necesario que comprendamos la necesidad de conocernos a sí mismos en todos los terrenos de la mente. Se necesita una orientación intelectual más eficiente, se necesita comprender lo que somos. Es lamentable continuar como muñecos automáticos, como hombres máquinas. Es urgente dejar de ser meras máquinas. Es urgente convertirnos en hombres verdaderos, con voluntad individual y capacidad de hacer. Se necesita un cambio radical, y este debe comenzar precisamente por la eliminación de cada una de esas entidades que en conjunto constituyen el yo pluralizado. El pobre animal intelectual no es hombre, pero tiene dentro de sí, en estado latente, todas las posibilidades para convertirse en hombre. No es una ley que esas posibilidades se desarrollen. Lo más natural es que se pierdan. Solo mediante tremendos superesfuerzos pueden desarrollarse tales posibilidades. Mucho tenemos que eliminar y mucho tenemos que adquirir. Se hace necesario hacer un inventario para saber cuánto nos sobra y cuánto nos falta. Es claro que el yo pluralizado sale sobrando, es algo inútil y perjudicial. Es lógico decir que tenemos que desarrollar ciertos poderes, ciertas facultades, ciertas capacidades que el hombre máquina se atribuye y cree tener, pero que en realidad de verdad no tiene. El hombre máquina cree que tiene verdadera individualidad, conciencia despierta, voluntad consciente, poder de hacer, etc., y nada de eso tiene. Si queremos dejar de ser máquinas, si queremos despertar conciencia, tener verdadera voluntad, individualidad, capacidad de hacer, es urgente empezar por conocernos a sí mismos y luego disolver el yo psicológico. Cuando el yo pluralizado se disuelve, solo queda dentro de nosotros el ser verdadero.